El 4 de julio, el presidente Donald Trump de Estados Unidos nos dijo que su país es excepcional, que es el mejor del mundo, que está en auge, que ha vuelto, que Estados Unidos es una civilización a la que todos deberían aspirar a parecerse. ¿Es eso cierto? En absoluto. En este 4 de julio, lo que deberíamos hacer es analizar la realidad que tenemos delante. Que el imperio estadounidense no solo está en declive, sino que además es profundamente detestado por la mayoría del mundo. Y debería sorprenderle eso a alguien. Las acciones abominables de las élites del poder en Estados Unidos y la forma en que negocian y ejercen ese poder para causar un sufrimiento inmenso, todo en nombre de la hegemonía. Solo tenemos que mirar ahora a Irán, donde más de 20 millones de personas están en las calles del país para llorar a su líder asesinado, el ayatolá Ali Khamenei, y a las decenas de funcionarios iraníes que murieron en la guerra de 37 días, que acabaron iniciando Estados Unidos e Israel. Miles de iraníes también murieron en esa guerra, incluidos más de 168 niños en el ataque a la escuela Manav, el 28 de febrero, con un misil Tomahawk estadounidense. Las incursiones israelíes en Líbano, los ataques constantes contra el pueblo libanés, equivalen a un genocidio, y Estados Unidos lo ha apoyado de principio a fin. Lo mismo ocurre con el genocidio en Gaza, que tantos han denunciado en los últimos años, como consecuencia de la política exterior estadounidense. Estados Unidos está al borde de una guerra nuclear con Rusia, y todo por culpa del imperio estadounidense y de esa clase Epstein que respalda a la clase política en Washington, que apoya a las agencias de inteligencia, al Pentágono, al complejo militar industrial y que se sienta en los consejos de administración de Wall Street y de los monopolios que dominan el sistema imperial estadounidense. Son esas personas, esos monstruos, los que nos han llevado al borde de una guerra nuclear con Rusia, simplemente porque no soportan que Rusia ya no sea un país roto y destruido tras la caída de la Unión Soviética. Ya no es débil. Es un país que busca afirmarse, no para dominar a otros, sino para recuperar su fuerza y mantener una postura independiente en el escenario mundial y para sí misma. Por eso empezó el conflicto en Ucrania. Por eso, en 2014, Estados Unidos y la OTAN apoyaron a auténticos nazis para que tomaran el poder en Ucrania. Y por eso Rusia sigue luchando en esta guerra y avanza hacia la victoria. Pero cuanto más cerca está Rusia de ganar, más amenazas vemos contra ella. Vemos más advertencias de Estados Unidos a Polonia, diciendo que Rusia va a atacarla. Vemos que a Ucrania se le entregan ciertos tipos de tecnología de drones y de misiles para atacar en lo profundo del territorio ruso. Y vemos también a la OTAN, bajo las órdenes de Estados Unidos, y a Europa, bajo esas mismas órdenes, volverse cada vez más agresivas, justo cuando el llamado cumbre de la OTAN está a punto de celebrarse dentro de unos días. Esta posibilidad de una guerra nuclear es muy real, y es por culpa de Estados Unidos, que es el único país del mundo, recordadlo, que ha usado un arma nuclear en toda la historia de las armas nucleares. No lo olvidéis nunca. No olvidéis que Japón, después de aquel ataque nuclear, hoy tiene más bases militares estadounidenses que ningún otro país del mundo, y que incluso celebró el 4 de julio. Fue uno de los pocos países que lo celebró tan abiertamente como lo hizo Estados Unidos. Esta es la realidad de la situación mundial hoy. Estados Unidos no actúa como un país civilizado. Los Estados Unidos, bajo esta élite del poder, esta clase Epstein, actúan como un país bárbaro, intentando arruinar la vida de millones de personas en todas partes. ¿Y todo eso para qué? No por nosotros, no por el nivel de vida del pueblo estadounidense. Desde luego, tampoco por el nivel de vida de la gente en ningún otro lugar, porque los niveles de vida no han hecho más que caer cuanto más tiempo se ha permitido al imperio estadounidense mantenerse en el poder. Es traurig att tänka que la medalla spjut suin keramistal se considera para degrado en el occidente colectivo, especialmente en Hinsträngsini.
in the collective West, especially in the United States. What has happened since then? Since the US Empire. ¿Qué ha pasado desde entonces, desde el imperio estadounidense, digamos desde 1991, cuando se convirtió en el único país, el único sistema dominante en el mundo, donde el dólar tenía vía libre y se consideraba que no había alternativa? Pues bien, los niveles de vida han caído. La deuda ha atrapado a muchísimos países en todo el mundo, tanto en el ámbito privado como con respaldo estadounidense y europeo. Y ahora estamos viendo una explosión de pobreza a nivel global. Mientras tanto, Estados Unidos intenta contener y amenazar con su poder militar al único país del mundo, China, que tiene los medios tecnológicos y económicos para ofrecer una cooperación y una ayuda reales a los países del sur global y a los países empobrecidos que buscan salir de su situación actual. Dicen los del grupo de Epstein que China es la trampa de la deuda, que China es la que busca expandirse. Pero son los Estados Unidos los que dejan tras de sí cadáveres, esqueletos, fosas comunes. Son los Estados Unidos los que tienen una historia de genocidios reales, no solo en su propio territorio durante su fundación, no solo contra los pueblos indígenas, ni solo contra la población esclavizada durante la esclavitud, sino también después. Basta con mirar lo que pasó en Filipinas a finales del siglo XIX y principios del XX, o lo que ocurrió en Vietnam, en Corea. Fueron genocidios documentados. Y podríamos decir que matar a más de 500,000 iraquíes solo con las sanciones, algo que Madeleine Albright, la secretaria de Estado estadounidense en aquel momento, dijo que había merecido la pena a comienzos de los años 90. Podríamos decir que eso también es un genocidio. Entonces, ¿es algo de lo que deberíamos sentirnos orgullosos? ¿Deberíamos creerle a Donald Trump o deberíamos enfadarnos? Y creo que la respuesta es que debemos enfadarnos y hacerlo ya. La situación actual en el mundo tiene enormes repercusiones en lo que está ocurriendo en Estados Unidos. El país sigue avanzando por el camino de un imperio en declive. Hay un caos político interno. La clase política estadounidense es incapaz de responder a las necesidades de la gente, y la población sigue sufriendo, bajo una presión enorme, en condiciones absolutamente desastrosas, intentando averiguar cómo afrontar por sí misma estos problemas. Y no ha sido fácil. Pero la realidad es que el tiempo se está acabando. La realidad es que la confrontación que el imperio de Estados Unidos está buscando con los grandes países emergentes del mundo, con el sur global, está llegando a un punto crítico, y no solo con Irán, porque esa guerra aún no ha terminado. Es una guerra que probablemente durará muchos, muchos años. Veremos a Estados Unidos e Israel atacar de nuevo a Irán. Irán, por supuesto, lo sabe. Irán ha lanzado advertencias muchas veces antes. Y lo cierto es que no solo volverá a haber una guerra contra Irán, sino que los verdaderos objetivos de esa guerra irán saliendo a la luz, poco a poco, pero con certeza. En muchos casos, ya lo han hecho. Sabemos que Irán es la clave de Eurasia. Sabemos que Irán es un socio importante de Rusia y de China. Y deberíamos tener claro que el objetivo final del imperio estadounidense es asegurarse de que China nunca llegue a ser tan poderosa como ya está empezando a ser. Que no significa consiga convertirse en la primera economía del mundo en términos de PIB. Pero eso está ocurriendo muy rápido. En los próximos 10 o 15 años, es probable que incluso en términos de PIB, China se convierta en la mayor economía del mundo. Pero no es solo la economía china lo que asusta tanto a la clase Epstein de Estados Unidos. Es el hecho de que esa enorme, gigantesca y tecnológicamente superior economía china desarrollará los medios para que otros países no solo se fortalezcan por sí mismos, sino que cooperen de formas que al final excluyan a Estados Unidos, no solo al dólar estadounidense, sino a Estados Unidos como entidad. Porque, seamos sinceros, el imperio estadounidense no puede cooperar con otros países. Usamos mucho este término en este programa. Incapaz de llegar a acuerdos. Estados Unidos no es capaz de cooperar con otros países.
not capable of cooperating with other countries and only knows how to dominate. The Solo Epstein sabe class dominar. views La every clase country Epstein in the ve a world todos los as países del its mundo como subordinate subordinados a ella. It even Incluso uses considera a allies sus and partners supuestos like socios de that, esa manera, including incluyendo a Europe Europa and e including incluso a Israel. Israel. When Cuando Donald says Trump he dice is que él in manda, charge, you más better vale believe creer que la the clase Epstein Epstein class piensa lo believes contrario. who wield power Quienes in ejercen el poder en they are Estados Unidos protective creen que Israel, or controlan they Israel, view o Israel lo ven as simplemente como una subordinate extensión del imperio of the US estadounidense. empire. Tenemos que dejar Get atrás away from esas this discusiones y concept of debates sobre Israel y Estados Unidos, sobre who quién controls controla a who. quién. In En muchos many sentidos, como dice George Galloway, respects, son two dos keys, mejillas del George mismo Galloway says, trasero. of Trabajan para el mismo that sistema side, imperial they que are está devastando el working for mundo the hoy. same system of empire that is ravaging the world today. But there is hope because the more that Pero hay they esperanza, the more porque violent cuanto it más becomes, decae the Estados more Unidos, violent it becomes, más violento the se more vuelve. that the Y cuanto world más is violento se seeking vuelve, and más more busca el mundo on una this July alternativa. 4th, we are En este seeing 4 de actual julio, movements estamos viendo towards movimientos reales hacia la data libertad, that acciones que la gente está are tomando able para mejorar to su situación en better todo their el mundo. situation Las all reformas de around the Cuba world. frente al bloqueo These estadounidense reforms han sido against criticadas por esos US izquierdistas blockade have arrogantes no ambassador y por esas in personalidades these arrogantes de las redes sociales, and these que las arrogant presentan como un social intento de media destruir el proyecto personalities socialista as an cubano. attempt to Pero en realidad, lo que destroy buscan las reformas de Cuba's Cuba socialist es plan. acelerar In un truth, proceso para liberarse de la dominación de Estados Unidos y poder desarrollar sus fuerzas productivas para satisfacer sus propias necesidades. they can build up their productive forces to meet their needs. So many people have called Iran and the Iranian government Mucha gente ha llamado a Irán, al gobierno iraní y a todo esto traidores a su propia causa, porque ahora están hablando con Estados Unidos sobre las concesiones incluidas en el memorando de entendimiento. Pero seamos claros, si Irán puede conseguir concesiones de Estados Unidos, por pequeñas o incluso temporales que sean, como el levantamiento de las sanciones al petróleo, eso beneficiará al pueblo iraní. Y el gobierno iraní tiene todo el derecho a hacer lo que sea beneficioso para su pueblo. ¿Significa eso que Cuba está renunciando a su propio proceso soberano de desarrollo? No. ¿Significa eso que el gobierno iraní está renunciando a su compromiso con el pueblo iraní, a proteger sus intereses y a defenderlos de la agresión de Estados Unidos e Israel? Tampoco. Tenemos que dejar de pensar en estos binarismos y economías absolutas. Tenemos que librarnos de las narrativas poderosas, constantes y repetidas de las comunidades de inteligencia de Estados Unidos y de Israel, que nos dicen que las personas en el mundo que buscan su propia forma de libertad son nuestros enemigos o que lo están haciendo mal, y que somos nosotros quienes tenemos derecho a decirles cómo deben hacerlo. Esa es la mentalidad imperial en acción. Y ese es el verdadero problema, porque si creemos que somos tan superiores a los demás países y que debemos decirles lo que tienen que hacer, incluso quienes sentimos simpatía por sus causas, entonces, ¿cómo vamos a resolver los problemas que tenemos justo delante cuando nos miramos al espejo o cuando miramos por la ventana en nuestra propia realidad? Porque al final, la geopolítica no es un juego. La geopolítica no es simplemente un tablero de ajedrez donde se mueven piezas y hay jaques mates, sogas, victorias, suppose. La geopolítica es literalmente la vida. La geopolítica es respirar. Es el aire que respiramos. Es todo lo que hacemos. Es la lucha de clases a escala global. Y tenemos que estar atentos, porque este 4 de julio, cuando la administración Trump y Donald Trump en persona intenten empaparnos con el ácido del excepcionalismo estadounidense, debemos armarnos con algo mucho más poderoso: el conocimiento, la conciencia, la comprensión de cómo funciona realmente el mundo y cuál es el papel verdadero del imperio estadounidense en él. La verdad es que no suelo hacer monólogos muy a menudo. De vez en cuando hago programas en solitario, pero a veces tengo que venir aquí y contaros lo que realmente siento en un día como hoy. Porque ya sabéis, aunque el pueblo estadounidense, los occidentales en general, la gran mayoría, ellos esmigan un papel directo en la forma en que actúa el Liceo de Estados Unidos. La clase Epstein es una clase muy secreta. Es una clase que domina los pasillos del poder.
y muchos de nosotros no tenemos ningún acceso a esos pasillos del poder. De hecho, muchos no solo no tenemos acceso, sino que además somos directamente maltratados, oprimidos y explotados por ellos. Pero aún así, tenemos que vivir con la triste realidad de que se nos repite constantemente que eso es lo que nos representa. El imperio estadounidense, sus mitos, sus mentiras, su constante intento de reinventar y redefinir lo que es la realidad. Branding and reframing of what reality is. And in that sense, the rest of the world, Y en ese sentido, el resto del mundo ve a la gente de Estados Unidos de otra manera, como si tuviera algún tipo de responsabilidad por las acciones de su gobierno. Y aunque no se les considere responsables de lo que hace su gobierno, la realidad es que cada día tenemos que afrontar cómo esas acciones acaban reflejándose en nosotros, ¿verdad? ¿Y eso a qué lleva? A la culpa. Pero no hay que sentirse culpable. No seáis culpables, porque la culpa, al final, lleva a la parálisis. Lo que deberíamos sentir es rabia. Lo que deberíamos sentir es furia. Lo que deberíamos tener es una determinación absoluta para asegurarnos de que algún día vivamos en un mundo donde los Trump del mundo, los Obama del mundo, los Biden del mundo, la clase Epstein y todos los que se sientan en los consejos de administración de los grandes monopolios, de las corporaciones, del complejo militar industrial y de Wall Street. En su mucho de dominafen dismal con racional. have the power to dominate the world as they do. That should be what our determination is. Esa debería ser nuestra The rest of determinación. the world is El resto del mundo vying compite for por su their own propio kind of tipo de project. That is proyecto. why we cover Por eso hablamos polarity aquí de here. multipolaridad. That is why we Por eso seguimos de cerca lo que ocurre en el campo de batalla en Ucrania. because once Porque cuando Rusia gane esa guerra, será un golpe importante para los objetivos de la Guerra Fría del Imperio estadounidense. aims of La verdad es que ese golpe ya se ha producido en muchos aspectos, porque Rusia no muestra ningún signo de colapso. Pero cuando esa victoria se confirme, cuando quede escrita en los libros de historia, marcará una gran derrota para el Imperio estadounidense. Lo mismo ocurre con China. Ahora mismo, no hay ningún punto de tensión en el que el Imperio estadounidense pueda realmente provocar a China hasta llevarla a una guerra desastrosa. Truly provoke China into a disastrous war, but nonetheless, there will be one. Aún así, habrá uno. Tienes que entender que la clase Epstein no es racional, y no es una clase que vaya a renunciar a su poder de forma voluntaria o pacífica. China, en cambio, sí va a consolidar su poder de manera pacífica a partir de ahora. Su desarrollo tecnológico, su desarrollo económico y sus iniciativas de política exterior no se basan en los objetivos, los ideales ni los comportamientos del imperio estadounidense. Se basan en algo muy distinto. Se basan en la cooperación mutua y en la idea de que la política exterior y el desarrollo no son un juego de suma cero. Son algo que hay que construir juntos. Ahora, eso no siempre es perfecto, y no siempre termina exactamente como China o cualquier otro querría que terminara. Pero es, con diferencia, un modelo muy distinto del de dominación que vemos por parte de Estados Unidos. Así que en este 4 de julio, recordemos que la humanidad no es el excepcionalismo estadounidense. El excepcionalismo estadounidense ni siquiera es posible mientras el imperio de Estados Unidos siga pudiendo dictar qué significa realmente ser América. Tenemos que asumir la historia. Tenemos que asumir la realidad. Tenemos que asumir el verdadero estado de la situación actual. Y eso es que el imperio estadounidense, la clase Epstein, esos individuos súper ricos, corruptos y absolutamente repugnantes, algunos se pueden contar con los dedos de una mano, esperan que el colapso de su imperio les traiga más riqueza a corto plazo y una vía de escape a largo plazo. ¿Y a qué me refiero con eso? A que creen que hay algún tipo de salida, ya sea en sus búnkeres, alguna forma de huida o incluso una guerra que lo acabe todo, algo así. Quiero decir, hay gente en esa clase Epstein tan desequilibrada, ¿verdad?, que realmente ve el fin de los tiempos como algo inminente, y están intentando, a toda prisa, quedarse con todo lo que puedan, llevarse lo que puedan, y dejarnos absolutamente sin nada. Esta es la lucha en la que se encuentra la humanidad ahora mismo. This is the struggle that humanity finds itself in right now.
And on this July 4th, especially for my viewers in the United Y en States, este 4 de julio, especialmente para mis espectadores en Estados Unidos, pero en realidad para todos los que me ven en el llamado Occidente colectivo, y para cualquiera que me escuche en cualquier parte, quiero que entendáis algo. Solo vamos a salir de esto juntos. Solo saldremos adelante si nos apoyamos unos a otros. No lo haremos desde el nihilismo ni desde la desesperanza, sino desde un optimismo que nazca de un cambio de comportamiento y de acciones que reflejen los valores que realmente queremos tener. A menudo tengo a mi amigo Brian Berletic en el programa, y él dice que tenemos que invertir en un mundo multipolar. Pero, ¿cómo se hace eso realmente? Porque no es fácil, teniendo en cuenta la situación de las divisas, las desigualdades económicas y todo lo que implica para quienes viven en Occidente simplemente invertir en la multipolaridad. Pero hay algo que sí podemos hacer. Podemos invertir en contrarrestar la propaganda de Estados Unidos. Podemos invertir en comprender mejor a las personas que están construyendo un mundo multipolar. Podemos invertir en entender las luchas y las dificultades de nuestros hermanos, nuestras hermanas y nuestros compañeros en todo el mundo, en su humanidad compartida con nosotros. Podemos entenderlos mejor. Podemos entender mejor cómo podemos ayudarles. Y también podemos entender mejor cómo necesitamos ayudarnos a nosotros mismos para poder servirles de verdad. Porque siendo sinceros, cuando más de la mitad de la población en Estados Unidos gana menos de $30,000 al año, cuando hay billones de dólares en deudas estudiantiles y deudas médicas, hay millones de personas que han sido encarceladas, acusadas de delitos graves. Cuando tanta gente es despojada de sus derechos y de su capacidad para sostenerse económica y políticamente en Estados Unidos, lo que tienes es una población enormemente debilitada y marginada. Hay divisiones raciales, hay racismo, hay chivos expiatorios, hay falta de cohesión social, hay tiroteos masivos, hay desarraigo. Todo eso está ahí. Es muy difícil imaginar que pueda construirse una solidaridad a gran escala. Así que tenemos mucho trabajo por delante en Estados Unidos. Partimos desde -1, pero la esperanza está en que hay miles de millones de personas en todo el mundo intentando construir algo diferente. Hay una resistencia. Hay fuerzas de resistencia dentro del Líbano ahora mismo que están plantando cara a un régimen israelí que está en una ola de matanzas. Y tenemos que entender que la resistencia palestina, la resistencia libanesa, el eje de la resistencia en su conjunto, han logrado enormes avances en este periodo de más de 3 años que ahora culmina. El rechazo exitoso de los regímenes de Estados Unidos e Israel por parte de Irán es una victoria real. Conseguir que Estados Unidos e Israel se vean obligados a retroceder, aunque sea por un momento, es una victoria enorme cuando hablamos del coloso militar con armas nucleares que se supone que es el imperio estadounidense. China en ascenso, Rusia en ascenso, Irán en ascenso, y en realidad, un orden mundial multipolar. Además, el objetivo de un mundo sin el dominio del dólar, o al menos libre de su control, se ha acelerado claramente en los últimos años. Así que no desesperéis. Entended que, en realidad, estamos avanzando como humanidad y que la clase Epstein es solo una fracción diminuta de la población. Lo que pasa es que poseen algunas de las instituciones más grandes e influyentes, las que mueven el dinero, y también, por supuesto, las que influyen en la cultura y en nuestra forma de entender cómo funciona el mundo. Eso puede parecer abrumador, pero ellos quieren que desesperemos. Quieren que, en este 4 de julio, nos limitemos a hacer una barbacoa, a comer sin parar, a seguir con la cabeza agachada y, por supuesto, a soportar todos los distintos factores de estrés, las dificultades y los retos absolutos de la vida cotidiana, estemos donde estemos. Y al final, ahí es donde vamos a tener que conectar con los demás. Vamos a tener que dejar de pasar de largo y despreciar a las personas sin hogar en las calles de las ciudades de Estados Unidos. Vamos a tener que dejar de culpar a los migrantes.
Vamos a tener que dejar de ver a quienes han estado en prisión solo como presos. Vamos a tener que dejar de mirar a quienes ganan menos dinero como si fueran pobres y sin valor. Vamos a tener que dejar de ver a las personas con enfermedades mentales como una carga para la sociedad. Y vamos a tener que dejar de mirar a la gente de otros países como posibles enemigos. Todo está conectado, de verdad. Todo está conectado. It's all connected, everybody. It's all connected. And we have to begin to have dignity, not just in ourselves. Y tenemos que empezar a tener dignidad, no solo en nosotros mismos, sino también en cómo nos relacionamos con los demás, dentro de este gran proyecto llamado multipolaridad. Ese es mi mensaje para vosotros en este 4 de julio. Espero que encontréis un momento para reflexionar sobre lo que todo esto significa. Espero que estéis preparados, porque el camino va a ser movido. Y en este canal vamos a seguir ese camino, con todos sus altibajos, a nivel mundial. Este es un proyecto a largo plazo, y quiero dar las gracias a todos por ayudarme a mantenerlo, para poder seguir transmitiendo este tipo de mensaje, tanto a vosotros como a un público más amplio. Hasta la próxima. Un saludo a todos. Until next time, everyone. Peace out.